el Seiri es tan clave como es la primera S, que sí quiero ilustrarlo con un ejemplo, y ese ejemplo es algo que me sucedió a mí cuando yo aprendí las 5 S. En el momento en el que me las enseñaron, yo estaba terminando la universidad de ingeniería mecánica y estaba trabajando en una empresa en la cual estaban incorporando temas de calidad en esa época, hace más de 25 años, y me dieron una capacitación de 5 S, y esas 5 S realmente me sirvieron muchísimo porque tendría que confesarlo, pues las 5 S cambiaron mi vida. Yo hasta antes de las 5 S, tengo que decirlo como manera testimonial, yo era una persona desordenada. Era una persona completamente desordenada. Durante mi estudio en la universidad no recuerdo haber hecho un cuaderno de una materia, escribía en papelitos, no tenía prácticamente ningún orden frente a las cosas que yo desarrollaba como estudiante. La habitación mía era un desastre. Y entonces cuando escuché lo de las 5 S en esa capacitación que recibí, esas 5 S cambiaron mi vida porque empezaron a mostrarme un horizonte completo de cómo ordenar y qué sentido tiene el ordenar y el eliminar las cosas. Recuerden que nosotros somos occidentales y para nosotros nos es más familiar un ambiente barroco europeo, que es un ambiente recargado, en donde en un ambiente barroco no se ve una lámpara, sino que es una lámpara de 50 bombillos y lleno de cristalería y qué sé yo, y no es una sala, sino que es una sala Luis XV, así toda recargada, no es un cuadro en la pared, sino que es una colección de 20 cuadros en la pared. Entonces ese ambiente barroco europeo es el que más nosotros tenemos incorporado culturalmente que un ambiente minimalista japonés, ¿cierto? El minimalismo viene precisamente de la palabra mínimo, y pues digamos que ahora está muy incorporado en temas, por ejemplo, de hasta decoración, a un ambiente minimalista, un ambiente muy chévere, muy bonito, muy in desde decoración, en donde usted llega a una sala y en la sala pues tienes un sofá y una silla, y si tiene una mesa, pues tiene una mesa pelada, no tiene absolutamente nada sobre la mesa, y si tiene un cuadro, pues no tiene más, y entonces uno dice, uy, qué chévere este ambiente, pero esos son ambientes minimalistas. Entonces cuando yo digamos que conocí las 5 S, a mí me empezó a cambiar como toda la forma de ver el mundo y de entenderlo. Antes, digamos, todo lo que era mi entorno era paisaje. Siempre se convirtió en paisaje, o sea, yo nunca estuve reflexionando sobre mi entorno, sobre mi lugar de trabajo, sobre mi escritorio, sobre la habitación, sobre el closet, sobre absolutamente nada, sino que yo iba interactuando con el entorno pues de cualquier manera. Las 5 S lo que me llevaba era reflexionar cómo interactuar con el entorno. Entonces la primera S llegaba y decía, bueno, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? Es la primera pregunta, ¿cierto? Eliminar lo innecesario, pero ¿qué necesito yo? Entonces les quiero contar como esta historia, y es porque terminó siendo hasta, digamos, algo gracioso, pero fue real. Y fue que en ese momento cuando me estaban dando la capacitación, nos invitaron a realizar un ejercicio práctico, y era aplicar las 5 S en el closet donde uno guarda la ropa, ¿cierto? Y entonces lo del closet es un buen lugar al cual los invito también para que empiecen a pensar en ese ejercicio. Es porque un closet es una bodega, es un almacén, ¿cierto? Pero digamos que la característica física que tiene el closet es que como bodega o como almacén, la capacidad de almacenamiento está limitada, ¿cierto? Un closet no se va engrosando en la medida en que usted le echa cosas, no, la capacidad de almacenamiento está limitada. Pero también nosotros tendríamos que mirar como en el tema de inventarios, generalmente en un closet es más lo que le entra al closet que lo que sale del closet. Entonces, ¿qué significa? Que rápidamente un closet se llena.
Pero nosotros muy occidentales, pues cuando nosotros encontramos que nuestro closet está lleno y ya no caben más cosas, nosotros no pensamos en las cosas. Nosotros no pensamos, es que tengo demasiadas cosas, tengo cosas que no necesito. No, nosotros occidentalmente lo que pensamos es, pues el closet nos quedó pequeño, necesitamos ampliar el closet, necesitamos buscar otra pared en la casa donde poder construir un armario nuevo para poder echar más cosas, porque ya las cosas no nos caen en el closet. O sea, nosotros pensamos más en términos de acumular y de generar espacios donde podamos guardar más, en lugar de llegar y pensar realmente qué es lo que tenemos. ¿Qué significa eso? Que a la hora de la verdad nosotros podríamos llegar y decir, no es un problema de falta de espacio, es un problema del uso que le estamos dando al espacio que tenemos, ¿cierto? Entonces nosotros muchas veces creemos que el problema es falta de espacio, que es que no nos caben las cosas en el closet, que es que necesitamos más armarios, necesitamos más archivadores, que necesitamos más espacio de bodega, y eso va a suceder, digamos, se va transfiriendo en todos los escenarios en donde nosotros interactuamos. Digamos que para los japoneses, ellos entienden como de que en lo pequeño se nota lo grande, ¿cierto? Entonces seguramente, me imagino yo, si están buscando un jefe de bodega para una empresa, para una compañía muy grande, muy importante, en donde va a manejar millones de dólares en inventario, a lo mejor a ese jefe de bodega, dentro de todo el proceso de selección, pues le hacen una visita domiciliaria, pero a lo mejor en esa visita domiciliaria, pues además de conocer el entorno en donde él vive, a lo mejor van y le dicen, muéstrenos su closet. ¿Y por qué? Porque es que a la hora de la verdad, como esa persona tenga el closet, podrá decir la capacidad que tiene para llegar y administrar una bodega con millones de dólares en inventario. ¿Qué significa? En lo poco se refleja lo mucho, ¿cierto? Si ese closet, imaginémonos, si ese closet le quedó grande y no fue capaz ni siquiera de administrar esa pequeña bodega personal que él tiene, que es el closet con su ropa, pues ¿qué podemos esperar de llegar y soltarle una bodega con millones de dólares en inventario? Entonces ahí, por ejemplo, la primer ejercicio que yo tuve era que decía, bueno, el closet, yo nunca había pensado en el closet. De pronto yo había organizado el closet alguna vez, pues tampoco es que fuera como tan tirado, pero ¿cómo organizaba el closet? Muy occidentalmente. Occidentalmente era que organizar el closet, pues ahí está el closet, saque las cosas del closet, riéguelas aquí, póngalas acá y clasifíquelas y vuelva y guárdelas pues ya dobladitas y organizaditas. Eso era organizar el closet. Con las 5 S el arreglo del closet era diferente, porque entonces la primera S que decía clasificar, y clasificar es qué necesito yo, y no hacer un inventario de qué tengo yo, sino qué necesito. Entonces la primera pregunta que me hacía era, la tenía para responderla, no me servía para mucho lo que yo tenía en el closet, sino que era llegar y reflexionar en torno a qué necesito yo. Entonces eso me llevó a coger una hoja de papel y empezar a construir un cuadro, en donde ¿qué ponía yo? Bueno, voy a arreglar el closet, pero para arreglar el closet yo necesito definir qué necesito yo tener en el closet, y para definir qué necesito yo tener en el closet, entonces ponía los ítems. ¿Qué espero tener yo en el closet? Pues ropa, camisas, camisetas, pantalones, blue jeans, pantalonetas, chaquetas, medias, zapatos, etcétera. Entonces yo ponía, digamos, como la lista de ítems que yo debía de tener en el closet. Pero en la columna siguiente había una pregunta que me hacía yo, era ¿cuántas camisas necesito yo? Y una de las cosas que me encontraba y que me di cuenta haciendo ese ejercicio, y seguramente ustedes lo notarán, es que si yo les preguntara, o si ustedes se hicieran esa pregunta, ¿cuántas camisas tienen? Pues esa pregunta es posible que no lo sepamos, ¿cierto? Nadie sabe, o muy pocas personas sabrían realmente cuánta ropa tienen. Entonces eso me pasaba a mí, yo realmente no sabía cuánta ropa tenía, pero tampoco a esas alturas sabía cuánta ropa necesitaba. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no sé cuánta ropa tengo, ni cuánta ropa necesito, entonces, ¿qué termino haciendo? Pues comprando ropa.
¿Y por qué la compro? Pues por criterios diferentes a criterios de necesidad, que porque estaba barata, que porque estaba en oferta, que porque estamos en diciembre, que porque no, por cualquier otra razón, ¿cierto? Más asociada a una sociedad de consumo que a términos de necesidad. Entonces, en ese sentido, era llegar y decir, bueno, ¿cuántas camisas necesito yo? ¿Cuántas camisetas? ¿Cuántos pantalones? ¿Cuántos blue jeans? ¿Cuántas chaquetas? Observen que ese ejercicio era un ejercicio que nosotros podíamos asimilarlo como un ejercicio de planeación. O sea, podríamos llegar inclusive a extendernos mucho más en este ejemplo, y es llegar y decir, bueno, ¿qué significa anteponerle el sentido a la acción? Anteponerle el sentido a la acción es que en las 5 S primero hay una fase de planeación, que es una fase en donde se reflexiona en torno a lo que se va a hacer. Si nosotros hacemos las 5 S sin sentido, entonces es como aplicarlo al occidental, como diría yo, arreglar closet allá, sacar las cosas del closet, ponerla aquí, eso es arreglar el closet, ¿cierto? En el otro sentido que les estoy mostrando, arreglar el closet implica hacer un proceso de planeación, un proceso reflexivo, construir un cuadro y definir realmente qué necesito yo. Es tan ajeno a nuestra cultura, que imaginémonos esa situación, que yo estoy construyendo en el escritorio de mi habitación, construyendo ese cuadro. En esa época, cuando yo di las 5 S, pues yo era soltero, vivía en casa de mis papás, y entonces imaginen que yo estoy construyendo ese cuadro, y por ejemplo imaginemos que entra mi mamá a la habitación y me dice, Gustavo, ¿usted qué está haciendo? Y entonces yo le digo, pues estoy arreglando el closet, ¿cierto? Pero entonces ella va a mirar a un lado, va a ver que el closet está cerrado, que yo estoy sentado ahí en el escritorio, y me va a decir muy desde el occidental, como que arreglando el closet, sin ni siquiera ha alzado a ver el closet, ¿cierto? Ya tiene poderes pues de Chris Angel o qué sé yo, pues que ya puede llegar y mentalmente arreglar el closet. Pero realmente lo que yo estaba haciendo era un ejercicio fundamental para poder llegar e intervenir en el closet. Sin eso, ¿con qué criterios yo entro a trabajar el closet? Entonces, este video, pues este ejemplo, yo se los quiero dejar hasta ahí, simplemente como para ir ilustrando lo que implica empezar a pensar, a aplicar las 5 S con sentido, anteponiéndole el sentido. Entonces, en esa primera S, pues yo primero tengo que definir qué necesito yo. Y para definir qué necesito yo, poco me sirve llegar y tener toda la ropa extendida ahí y yo verla. ¿Por qué? Porque inmediatamente ya entran otros sentimientos más emocionales, menos racionales en términos de qué necesito yo y es qué quiero yo y qué es que esto y qué es los recuerdos que me trae y qué sé yo. Entonces me queda muy difícil desprenderme de lo que tengo para poder liberarme de realmente de un montón de cosas que me sobran para dejar lo que necesito.